Nunca imaginé que clasificar suéteres donados cambiaría mi vida, pero allí estaba ella, al otro lado de la mesa del centro comunitario, con su cabello rubio reflejando la luz de la tarde mientras doblaba la ropa de los niños con eficiencia demostrada. La colecta mensual de ropa de la Coalición Ambiental Comunitaria de Baton Rouge había atraído a los de siempre, jubilados, estudiantes universitarios y un puñado de profesionales como yo que necesitaban las horas de voluntariado para obtener créditos de educación continua. Llevaba 3 años viniendo, encontrando consuelo en la simple repetición de clasificar y doblar, dejando que mi mente se alejara de los complejos casos de comportamiento que llenaban mi clínica veterinaria. Pero hoy se sentía diferente. Cada vez que levantaba la vista de la pila de abrigos de invierno, mis ojos la encontraban. Se movía con determinación, organizando los artículos donados en categorías ordenadas mientras charlaba con soltura con otros voluntarios. Cuando me vio mirándola, me dedicó una sonrisa que me revolvió el estómago como no había experimentado desde que tenía 30 y tantos. «Eres la doctora Hernández, ¿verdad?». Su voz tenía un cálido acento de Luisiana mientras se acercaba a mi sección con un montón de blazers. «Soy Morgan Flores. Creo que nos faltó el nombre alfabético en el registro de voluntarios». «Julia», corregí, extendiendo la mano. Su apretón era firme y seguro. «Y sí, me especializo en terapia conductual canina». La risa de Morgan durante nuestro descanso de voluntariado atravesó mis muros de contención. Y cuando me preguntó sobre mi trabajo con perros de rescate agresivos, me encontré compartiendo historias que había guardado durante años. Nos sentamos en la escalera trasera del centro comunitario. El aire primaveral traía el aroma a madreselva del parque cercano. Me escuchó con genuino interés mientras le describía mi último caso, una mezcla de pitbull con graves problemas de confianza derivados del trauma del abandono. «Es sorprendente lo similares que pueden ser las respuestas de los animales y los humanos», dijo, metiéndose un mechón de pelo rubio detrás de la oreja. «En mi consulta de dramaterapia, veo clientes que han construido los mismos muros de contención. A veces, la clave surge de los momentos de conexión más inesperados». Algo en su apasionada descripción de cómo ayudaba a supervivientes de traumas me aceleró el pulso como no lo había sentido desde que tenía 20 y tantos. La forma en que hablaba de su trabajo revelaba capas de empatía y comprensión que me cautivaron por completo. Caminando hacia nuestros coches después de que terminara la colecta de ropa, mencionó su consulta de dramaterapia, y algo en su apasionada descripción de cómo ayudaba a supervivientes de traumas me aceleró el pulso como no lo había sentido desde que tenía 20 y tantos. El aparcamiento se extendía entre nosotras mientras nos quedábamos junto a su sedán plateado. Ambas parecían reacias a terminar nuestra conversación. «Probablemente debería irme a casa», dijo Morgan, pero no se acercó a la puerta de su coche. «Mañana tengo una sesión temprano con una clienta adolescente que ha estado progresando mucho». «Por supuesto». Busqué torpemente las llaves, luchando contra el impulso de sugerir un café, una cena o cualquier cosa que pudiera prolongar nuestro tiempo juntas. «Quizás nos veamos el mes que viene en la colecta de libros». De hecho, hizo una pausa, sus ojos azules se clavaron en los míos. «He estado pensando en algo. Una de mis clientas tiene un perro rescatado con graves problemas de ansiedad. El adiestramiento tradicional no le ha servido de mucho. ¿Le gustaría echar un vistazo?». Me dio un vuelco el corazón al darme cuenta de que estaba creando una excusa para que nos volviéramos a ver. Estaría encantada de ayudar. «Una consulta profesional, por supuesto». «Claro que sí». Pero su sonrisa sugería algo mucho más allá del interés profesional. «Llamaré a su oficina la semana que viene para concertar una cita». 3 días después, Morgan apareció en mi clínica veterinaria con el ansioso pastor alemán de una clienta, afirmando que mi experiencia era justo lo que tanto el perro como el dueño necesitaban para su recuperación. En cuanto entró en mi oficina, supe que la consulta era solo una excusa. La perra, una preciosa hembra sable llamada Dachis, temblaba contra las piernas de Morgan mientras observaba la habitación con ojos hipervigilantes. «Lleva 8 meses con Sarah», explicó Morgan mientras nos acomodábamos en mi consulta. «Rescatada de un problema de acumulación compulsiva. Progresa en las sesiones de terapia, pero retrocede en casa». Me arrodillé junto a Dachis, dejando que percibiera mi olor antes de intentar contactar. Comportamiento típico de desplazamiento.
Está transfiriendo la confianza del taller a la ansiedad en casa. Mientras le mostraba señales de calma, sorprendí a Morgan observando cada uno de mis movimientos con una intensidad que nada tenía que ver con el interés profesional. «Eres increíblemente paciente», murmuró, y algo en su tono me aceleró el pulso. Durante la consulta, la sorprendí observando mis manos mientras le mostraba técnicas de calma. Y cuando nuestros dedos se rozaron, buscando la misma golosina de entrenamiento, ninguna de las dos nos apartamos de inmediato. El contacto duró quizás 3 segundos más de lo necesario, enviando una descarga eléctrica por mi brazo que no tenía nada que ver con la estática del pelaje de Dachis. «Lo siento», susurró Morgan, pero sus ojos azules me sostuvieron la mirada. «Tranquila», respondí, con la voz más áspera de lo previsto. La sesión continuó con una distancia cautelosa y profesional, pero el aire entre nosotras se sentía cargado. Cada vez que me movía por la mesa de exploración, encontraba razones para acercarme a ella. Cuando le mostré técnicas de puntos de presión a Dachis, Morgan se inclinó para ver cómo su cabello rubio me rozaba el hombro. «La clave está en leer sus microexpresiones», le expliqué, hiperconsciente de la proximidad de Morgan. «¿Ves cómo mueve las orejas hacia adelante cuando se siente segura? Esa es la señal para recompensar el comportamiento». Así, Morgan buscó las golosinas, y su movimiento nos puso cara a cara, a apenas 30 centímetros de distancia. Por un instante, ninguna de las dos se movió. Sus labios se separaron ligeramente y sentí la gravedad atrayendo hacia ella antes de que Dachis se quedara sin aliento, rompiendo el hechizo. Se quedó un rato después de terminar la cita, haciendo preguntas sobre psicología canina que parecían más personales que profesionales, hasta que finalmente sugerí un café para continuar nuestra conversación. Caminamos hasta la cafetería a 3 cuadras de mi clínica, Dachis trotando contenta entre nosotras como si percibiera el cambio de energía. «Tengo una confesión», dijo Morgan mientras nos sentábamos en una mesa de la esquina. «Dachis pertenece a mi vecina, no a una clienta. Puede que haya inventado la conexión con la terapia». «Lo sé», admití, sin poder reprimir una sonrisa. Ningún terapeuta deriva a sus clientes a consultas conductuales al tercer día de tratamiento. Nos conocías y nos viste de todos modos. «Quería volver a verte», dije simplemente, viendo su rostro iluminarse de alivio y algo más profundo. La colecta de ropa se sintió como una conversación interrumpida. «Exactamente». Se inclinó hacia adelante, con las manos alrededor de su taza de café. «No dejaba de pensar en lo que dijiste sobre la confianza y las barreras defensivas. Resonaba en niveles que no tenían nada que ver con el interés profesional». La confesión flotaba en el aire entre nosotras, un reconocimiento de atracción que ninguna podía ignorar por más tiempo. Dachis se sentó a nuestros pies con un suspiro de satisfacción, como aprobando nuestra conexión. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Morgan, con una franqueza a la vez emocionante y aterradora. «Terminamos nuestro café», dije, con el corazón latiéndome al cruzar mi mirada. «Luego, ya veremos qué sigue». Nuestras reuniones de café se convirtieron en rituales semanales donde las ideas de Morgan sobre el comportamiento humano a través del teatro complementaban a la perfección mi comprensión de los instintos animales, creando conversaciones que duraban hasta que el café cerraba. Todos los martes a las 3:30, la encontraba ya sentada en nuestra mesa habitual de la esquina. Las notas del caso se extendían por la mesa mientras se preparaba para las sesiones nocturnas. Levantaba la vista cuando llegaba. Esa sonrisa radiante transformaba todo su rostro y mi semana cuidadosamente organizada. De repente, sentí que valía la pena. «Cuéntame sobre el caso del collier reactivo», decía, deslizando un segundo café con leche por la mesa antes de que me sentara. Ya no eran conversaciones casuales. Eran juegos preliminares intelectuales. Cada una revelaba perspectivas profesionales que se sentían cada vez más íntimas. La protección de recursos se disfrazaba de ansiedad por separación, expliqué durante nuestra tercera reunión semanal. El dueño seguía recompensando los comportamientos incorrectos, reforzando la creencia del perro de que la agresión protegía lo que más importaba. Igual que mi cliente, que sabotea las relaciones justo antes de que se vuelvan serias, respondió Morgan, removiendo su bebida pensativa. A veces nos protegemos de la conexión asegurándonos de que no pueda suceder. El paralelismo parecía directo,
cargado de significado. Ninguna de las dos estaba lista para hablar directamente, pero nuestras miradas se mantuvieron a través de la mesa y sentí ese familiar aleteo en el pecho cuando me invitó a observar una de sus sesiones de terapia grupal. Verla guiar a los participantes a través de avances emocionales utilizando técnicas de improvisación reveló una profundidad y una compasión que me aceleró el corazón. El espacio del teatro comunitario bullía de energía nerviosa mientras 6 adultos de entre 25 y 60 años formaban un círculo sobre el desgastado suelo de madera. Hoy exploraremos la confianza sin palabras, anunció Morgan, con una voz que transmitía autoridad y calidez a la vez. Vestía vaqueros oscuros y una blusa verde vaporosa que resaltaba sus ojos, moviéndose con gracia natural mientras demostraba los ejercicios. Me senté en la última fila del teatro, fascinada por su transformación. No era la mujer que, con nerviosismo, había inventado razones para visitar mi clínica. Era una artista maestra, que manejaba la empatía como un instrumento de precisión. Guiaba a los participantes a través de ejercicios en pareja, interpretando microexpresiones y ajustando las actividades en tiempo real según su nivel de comodidad. ¿Ves cómo James retrocede cuando le pido que haga contacto visual?, susurró durante un breve descanso, acomodándose a mi lado en el asiento contiguo. Una respuesta típica al trauma. Pero observa lo que ocurre cuando le doy permiso para controlar la distancia. Su intuición resultó acertada. En cuestión de minutos, James se involucraba plenamente. Su postura defensiva se desvanecía a medida que Morgan creaba seguridad mediante una elección estructurada. Me encontré estudiando su perfil en la penumbra, admirando la concentración que le marcaba el ceño mientras trabajaba. «Eres extraordinaria», murmuré al final de la sesión. Se giró hacia mí, con sorpresa y placer reflejados en su rostro. «Gracias. Significa mucho escuchar eso de alguien que entiende la modificación de conducta». Esa noche, mientras la lluvia nos atrapaba en su coche frente al teatro comunitario, nuestra conversación sobre la vulnerabilidad y la confianza se tornó electrizante, terminando con su mano cubriendo la mía en la palanca de cambios y una confesión de que había estado pensando en mí constantemente. La tormenta se había aproximado mientras hablábamos, convirtiendo el aparcamiento en ríos de luz reflejada en la calle. «Debería llevarte de vuelta a tu coche», dijo Morgan, pero no hizo ademán de arrancar el motor. «Probablemente», asentí, igualmente reacia a romper el hechizo. «Julia», dijo en voz baja, «necesito decirte algo. Estas últimas semanas han sido conversaciones, verte trabajar con animales. Ha despertado algo en mí que había olvidado que existía». Se me cortó la respiración cuando sus dedos se entrelazaron con los míos. «¿Qué es eso?» «Esperanza, conexión genuina. La posibilidad de que alguien pudiera ver todas mis piezas complicadas y aún así decidiera quedarse». La confesión pendía entre nosotras como un puente esperando ser cruzado. La lluvia tamborileaba contra el parabrisas, creando un mundo privado donde solo existía la verdad. «Yo también he estado pensando en ti constantemente», admití. «De maneras que me aterran». «¿Por qué aterrador?» «Porque dejé de creer que esto fuera posible para mí». Su pulgar trazó círculos sobre mis nudillos, enviando calor por mi brazo. «¿Y si dejáramos de analizar y nos permitiéramos sentir lo que sea esto?» «Eso sería muy impropio de mí». «Lo sé». Sonrió. «Eso es lo que lo hace perfecto». La semana siguiente, ayudándola a mover muebles en su nuevo espacio de oficina, nuestras bromas juguetonas sobre reorganizar su terapia. Los accesorios se disolvieron en miradas acaloradas. Y cuando se acercó para agradecerme, finalmente la besé como es debido. Morgan había llamado el sábado por la mañana, diciendo que necesitaba brazos fuertes para mover una estantería y prometiendo un almuerzo a cambio. Llegué a la casa victoriana reconvertida donde había alquilado un segundo piso y se encontró con cajas desperdigadas por todas partes, y a Morgan, con sus vaqueros manchados de pintura, intentando colocar un archivador a duras penas. «Llega mi héroe», rió, secándose el sudor de la frente. «Este maldito trasto pesa más que mi coche». Trabajar juntas se sentía natural. Nuestros cuerpos encontraban el ritmo mientras movíamos los muebles y desempacábamos los materiales de terapia. Ella pasaba rozándome, buscando cajas, nuestras caderas chocando en el estrecho pasillo, y cada contacto me enviaba una descarga eléctrica.
Cuando por fin colocamos su escritorio junto a la ventana, se giró para agradecerme, acercándose lo suficiente como para que pudiera ver el oro en sus ojos azules. «Eres increíble», susurró, y algo en su expresión cambió. Antes de que pudiera analizarlo o dudar, le tomé la cara y la besé, suave al principio, tentativo, luego más profundo mientras se derretía contra mí. Sus manos se apretaron en mi camisa, acercándome más, y años de cuidadosa distancia emocional se evaporaron en ese instante. Cuando por fin nos separamos, ambas respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía. «Llevo semanas queriendo hacer eso», susurró. «Yo también». Nuestra primera cita oficial en el restaurante Riverside se sintió natural y aterradora a la vez, sobre todo cuando mencionó la carrera de escritora de su expareja y cómo su ruptura hacía 2 años aún le dificultaba la confianza en las relaciones. El Café Magnolia tenía vistas al Mississippi. Su terraza al aire libre era perfecta para las conversaciones de los sábados por la noche. Morgan llevaba un vestido azul fluido que combinaba con sus ojos, el pelo suelto sobre los hombros, y yo me sentía incómoda con mis sencillos pantalones negros y blusa verde. «Estás guapísima», dije mientras nos sentábamos en una mesa cerca de la barandilla. «Gracias». «Tú también». Sonrió, pero percibí nerviosismo bajo su compostura. Pedimos vino y hablamos con naturalidad del trabajo, del tiempo, compartimos observaciones sobre el peculiar encanto de Baton Rouge. Pero a medida que avanzaba la noche, sentí que algo le preocupaba. «Hay algo que necesito decirte», dijo finalmente, haciendo girar la pasta en su tenedor sin comer, sobre mi última relación. Terminó mal y me ha vuelto cautelosa a la hora de involucrarme de nuevo. «¿Qué pasó?» Era escritora. Brillante, apasionada, completamente absorbente. Vivimos juntos 3 años y, cuando terminó, afirmó que había manipulado sus emociones para mis propios experimentos psicológicos. Dijo que salir con un terapeuta significaba que nunca sabría que era genuino y que era una observación profesional. El dolor en su voz me oprimió el pecho. «Suena cruel». «Quizás era cierto», dijo Morgan en voz baja. «Quizás si analizo en lugar de simplemente sentir. Ya es difícil saberlo». Caminando por el dique después, reveló su miedo a involucrarse con alguien que no comprendiera su compromiso con las necesidades emocionales de sus clientes. Mientras compartía mis dudas sobre abrir mi corazón de nuevo después de años de centrarme únicamente en animales rescatados, el sendero se extendía ante nosotros, iluminado por farolas y la luz de la luna reflejándose en el río. Otras parejas pasaban, pero encontramos un banco tranquilo con vistas al agua. «Me preocupa que mi trabajo me consuma demasiado», admitió Morgan. «Sesiones nocturnas, llamadas de crisis, llevar el trauma del cliente a casa». Mi ex dijo que me importaban más los desconocidos que nuestra relación. «No es eso lo que veo», respondí. «Veo a alguien que lo da todo por sanar a otros porque comprende profundamente el dolor». «¿Cómo lo sabes?» «Porque lo reconozco. He pasado 15 años entregándome a animales que no pueden expresar sus traumas. Es más seguro que arriesgar la conexión humana». Y ahora la pregunta flotaba entre nosotros mientras una barcaza se movía lentamente río abajo, sus luces creando patrones en el agua oscura. Extendí la mano para cogerla, entrelazando nuestros dedos. Ahora siento terror y esperanza a la vez. Me das ganas de arriesgar todo lo que he protegido con tanto esmero. Aunque llego con complicaciones, urgencias con clientes, carga emocional, tendencia a darle demasiadas vueltas a cada interacción, sobre todo por esas cosas, dije, sorprendiéndonos a ambos. «No son defectos, Morgan. Son la prueba de lo profundo que sientes». Se giró para mirarme de frente, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Hacía años que no me sentía tan conectada con alguien. «Me da un miedo terrible». «Bien». Sonreí. «Eso significa que importa». Nuestra relación se profundizó hasta convertirse en algo maravillosamente intenso durante el mes siguiente, con besos robados entre mis citas veterinarias y largas tardes, hablando de todo, desde psicología canina hasta métodos de curación teatral. Morgan aparecía en mi clínica durante las pausas del almuerzo, trayendo sándwiches y quedándose hasta que llegaba mi siguiente paciente. Nos besábamos contra la puerta de mi oficina, sus manos enredadas en mi pelo, ambos sin aliento cuando finalmente se apartaba.
Esto es peligroso, susurraba, alisándose la blusa delante de quienquiera que estuviera esperando afuera. Las mejores cosas suelen serlo, respondía yo, viendo cómo sus labios se curvaban en esa sonrisa que me hacía temblar las rodillas. Los jueves por la noche se volvieron sagrados. Morgan terminaba sus sesiones de grupo a las 7 y luego conducía directamente a mi casa, donde yo estaba esperando con comida para llevar de cualquier restaurante que decidiéramos explorar. Cenábamos con las piernas cruzadas en el suelo de mi sala, rodeadas de expedientes y revistas veterinarias, encontrando paralelismos entre el comportamiento humano y animal que nos fascinaban a ambas. El caso de tu colega me recuerda a mi clienta Lisa, dijo Morgan durante una de esas noches. Ambas aprendieron a fingir ansiedad para llamar la atención, y luego no podían parar ni siquiera cuando se les ofrecía una conexión genuina. Exactamente. El comportamiento tenía un propósito hasta que se convirtió en una prisión. Estas conversaciones inevitablemente terminaban en besos. Nuestra conexión intelectual despertaba un deseo físico que nos dejaba a ambas temblando. Morgan se acurrucaba contra mí en el sofá, con la cabeza sobre mi hombro mientras veíamos películas antiguas, y yo le acariciaba el pelo hasta que se dormía. La noche que se quedó a dormir por primera vez, años de cuidadosa distancia emocional se desvanecieron mientras nos descubríamos con tierna urgencia, sus confesiones susurradas mezclándose con las mías en la oscuridad. Ocurrió de forma natural, inevitable, después de una noche que empezó con una cena y evolucionó hacia algo más profundo. Llevábamos semanas dándole vueltas a nuestra atracción. Pero esa noche de sábado se sintió diferente, llena de posibilidades y promesas. ¿Estás segura?, preguntó mientras estábamos en la puerta de mi habitación, con la luz de la luna filtrándose por las ventanas. Nunca he estado más segura de nada, respondí, tomándole la mano. Lo que siguió fue todo lo que había soñado y nada de lo que esperaba. Una exploración suave, un descubrimiento apasionado, palabras cariñosas susurradas y una vulnerabilidad compartida que nos cambió a ambos. Después, mientras ella trazaba patrones perezosos en mi piel, me sentí más conectada con otro ser humano que en décadas. Gracias, murmuró contra mi clavícula. ¿Por qué? Por verme. Por completo. 3 días después, me llamó entre lágrimas tras descubrir que las memorias recién publicadas de su expareja ascendían en las listas de los más vendidos, con Morgan retratada como la terapeuta manipuladora que destruyó su relación mediante juegos emocionales y violaciones de límites profesionales. Estaba revisando los historiales de los pacientes cuando sonó el teléfono. El nombre de Morgan apareció en la pantalla en un momento inusual para una llamada de miércoles por la tarde. Julia. Su voz estaba cargada de lágrimas. Necesito verte. ¿Puedes venir? ¿Qué pasa? El libro de Rebecca. Está por todas partes. Un éxito de ventas de Amazon en las librerías, en proceso de adquisición de derechos cinematográficos. La encontré acurrucada en el sofá de su oficina, con la computadora portátil abierta en una crítica mordaz que citaba pasajes que describían a Morgan F., la terapeuta depredadora que utilizó la empatía como arma para obtener beneficios personales. Las memorias, tituladas Amando a una mentirosa, mi vida con una sanadora manipulativa, describían a Morgan como alguien que había usado técnicas terapéuticas para controlar y manipular su relación. Escucha esto. Morgan leyó entre lágrimas. Recopiló mis vulnerabilidades como si fueran datos de investigación, archivando cada miedo e inseguridad para usarlos en mi contra más tarde. Salir con Morgan era como estar perpetuamente en terapia con alguien que nunca reveló que estaba tomando notas. Eso no es cierto. Pero ¿y si lo es? Morgan me miró con ojos devastados. ¿Y si hago eso sin darme cuenta? ¿Y si te lo estoy haciendo ahora mismo? Para. Me senté a su lado, apartando la computadora portátil. Rebecca está monetizando su relación por las ventas de libros. Esto no es verdad. Es una venganza envuelta en victimismo. 3 críticos diferentes la llamaron valiente por exponer el abuso terapéutico. Publishers Weekly dice que es la memoria más importante del año sobre manipulación psicológica. El éxito se sintió deliberado, calculado, diseñado para destruir no solo la reputación de Morgan, sino también su sentido de sí misma. El éxito de las memorias atrajo atención no deseada a la práctica de Morgan,
con varios clientes cuestionando si sus métodos terapéuticos eran genuinos o técnicas de manipulación aprendidas de su relación fallida. Para el viernes por la mañana, el buzón de voz de Morgan estaba lleno de solicitudes de periodistas locales que querían comentarios sobre las explosivas revelaciones de Rebecca. 2 clientes ya habían cancelado sus citas y su asociación profesional programó una revisión ética de emergencia. Doctora Flores. La recepcionista del centro comunitario parecía indecisa. Hemos recibido algunas llamadas preocupantes sobre sus sesiones de terapia grupal. La junta quiere reunirse el próximo martes. Morgan estaba sentada en mi cocina, mirando su teléfono con los ojos hundidos. 15 años construyendo mi consultorio. Un solo libro lo está destruyendo todo. Observé con impotencia cómo la confianza se desvanecía de la mujer que había guiado a sobrevivientes de traumas a través de momentos decisivos apenas unas semanas antes. La vibrante profesional que había conquistado mi corazón con su apasionada dedicación estaba desapareciendo ante mis ojos. Sara Martínez llamó esta mañana, continuó Morgan. ¿Recuerdas a la dueña de Dachis de nuestra primera reunión? Se está retirando de la terapia. Convencida de que he estado manipulando su proceso de duelo con fines de investigación. Es ridículo, ¿verdad? El libro de Rebecca describe exactamente esas técnicas: reconocimiento de patrones, reflejo emocional, vulnerabilidad estratégica para crear una falsa intimidad. ¿Y si de verdad hago esas cosas inconscientemente? A medida que la atención mediática se intensificaba, vi a Morgan encerrarse en sí misma, rechazando mis invitaciones a cenar y respondiendo a mis mensajes con cada vez más distancia, alegando que necesitaba espacio para gestionar la crisis profesional sola. Sus habituales citas para tomar café los martes se convirtieron en conversaciones breves y tensas en las que picoteaba magdalenas y evitaba el contacto visual. Cuando extendía la mano por encima de la mesa, ella la retiraba como si mi tacto le quemara. No puedo hacer esto ahora mismo, dijo durante lo que se convirtió en nuestro último café en 2 semanas. Todo se siente contaminado. Cada conversación, cada gesto, cada emoción, me pregunto si es real o una manipulación aprendida que no puedo reconocer. Te estás castigando por la ficción de Rebecca. ¿Y si no es ficción? Sus ojos azules estaban enrojecidos, exhaustos. ¿Y si me he estado mintiendo a mí misma sobre quién soy? Intenté llamarla a diario, dejando mensajes de voz que no respondían. Los mensajes de texto recibían respuestas de una sola palabra o ninguna. La mujer que había compartido sus miedos más profundos y sus sueños más apasionados estaba erigiendo muros más altos que cualquiera que yo hubiera conocido. Nuestro enfrentamiento en el aparcamiento de su oficina reveló su mayor temor de ser la persona descrita en el libro. Alguien que usaba la comprensión emocional para controlar en lugar de sanar, haciéndole preguntarse si nuestra relación era genuina o una manipulación. Le esperé junto a su coche el jueves por la noche, decidida a romper cualquier barrera que hubiera construido. Julia, no puedes seguir presentándote así, dijo Morgan mientras se acercaba, apretando las llaves a la defensiva. Entonces deja de huir de mí. No estoy huyendo. Te estoy protegiendo. ¿De qué? De mí. Se le quebró la voz. De la posibilidad de que todo lo que Rebecca escribió sea cierto. De que yo sé exactamente la persona que describió. Alguien que usa la empatía como arma, que estudia a las personas en lugar de amarlas. ¿Te oyes? Estás dejando que redefina toda tu identidad. Porque quizá tenga razón. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Morgan. Quizá si analizo en lugar de sentir. Quizá toda nuestra relación sea solo otro caso de estudio para mí. Algún experimento inconsciente de manipulación. Basta. Me acerqué, negándome a dejarla retroceder. Mírame, Morgan. De verdad, mírame. Ya no puedo confiar en lo que veo. Entonces confía en lo que veo. Veo a alguien que lo dio todo para ayudar a otros a sanar. Alguien que me guió hacia emociones que había enterrado durante años. Alguien que ama tan profundamente que la aterroriza. O alguien que es tan hábil en la manipulación que no lo reconoce en sí misma. El estacionamiento se sentía como un campo de batalla donde todo nuestro futuro pendía de un hilo. Su miedo se convirtió en un arma contra todo lo que habíamos construido juntos. Negándome a dejar que la especulación de los medios destruyera lo que habíamos construido,
Investigué las afirmaciones de las memorias de la expareja y descubrí inconsistencias que sugerían escenarios inventados diseñados para capitalizar su relación para las ventas de libros. Pasé el fin de semana sumergiéndome en las entrevistas publicadas de Rebecca, cruzando fechas y contactando a conocidos mutuos del pasado de Morgan. La imagen que emergió me hizo hervir la sangre. En una entrevista de radio, Rebecca afirmó que Morgan había usado técnicas terapéuticas específicas durante su ruptura de 2019, pero el historial de certificación de Morgan mostraba que no completó esa formación especializada hasta 2020. Otra entrevista describió una elaborada manipulación durante sus vacaciones en Colorado. Sin embargo, las publicaciones en redes sociales demostraban que nunca habían viajado juntos. Miente, murmuré, revisando inconsistencias en mi portátil, mintiendo sistemática y deliberadamente. La evidencia más contundente provenía del propio historial de Rebecca en redes sociales. Publicaciones de sus años de relación, donde la aparecía elogiando a Morgan como la persona más genuina que he conocido y mi ancla en las tormentas emocionales. Estas contradecían todas las afirmaciones de las memorias, sugiriendo que el libro era pura fantasía de venganza, comercializado como testimonio de superviviente. Armada con la documentación, fui a la oficina de Morgan el lunes por la mañana, decidida a presentar pruebas que pudieran disipar sus dudas. La encontré vaciando los cajones del escritorio, preparándose para cerrar su consulta indefinidamente. ¿Te rindes?, pregunté, de pie en la puerta. 2 clientes más cancelaron esta mañana. La Junta de Ética quiere una audiencia formal. Mi casero recibió quejas por alojar a una terapeuta depredadora. Morgan no levantó la vista de las cajas. Se acabó, Julia. No si nos defendemos. Convencí a Morgan para que se reuniera conmigo en el refugio de animales donde trabajo como voluntaria y le mostré cómo los perros rescatados respondían a su empatía natural, demostrando que la compasión genuina no se puede fingir ni manipular. La Golden Retriever llamada Honey había sido abandonada tras un abuso severo y mostraba un comportamiento agresivo hacia la mayoría de los humanos. Pero cuando Morgan se arrodilló junto a su perrera, hablándole con ese tono amable que me había enamorado, la actitud de Honey cambió por completo. Confía en ti al instante, observé, mientras la cola de Honey comenzaba a menear tímidamente. Los animales se dan cuenta, susurró Morgan, extendiendo los dedos a través de la malla metálica. Interpretan la autenticidad de una forma que los humanos no pueden. Exactamente. Mira a tu alrededor, Morgan. Todos los perros aquí te están respondiendo. Animales traumatizados que han aprendido a temer el contacto humano se acercan a ti porque reconocen el cariño genuino. Una a una, observé a Morgan conectar con criaturas dañadas que habían sobrevivido a la peor crueldad humana. Un pitbull de 3 patas llamado Zeus apretó su enorme cabeza contra su palma. Un asustadizo terrier mestizo se acercó sigilosamente para que le rascara detrás de las orejas. Incluso los animales más temerosos percibían algo seguro en la presencia de Morgan. Rebecca se equivocaba, continué. Lo que sea que haya escrito, lo que sea de lo que se haya convencido, los animales no mienten. Responden a quién eres realmente. Morgan se levantó lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro mientras observaba la habitación llena de almas rescatadas que buscaban conectar. Lo había olvidado, suspiró. ¿Olvidar qué? Cómo se siente confiar en mis instintos, creer en mi propia bondad. Esa noche en mi cocina, mientras preparábamos la cena juntas, finalmente se derrumbó y compartió la verdadera historia de su relación anterior, revelando abuso emocional disfrazado de colaboración artística y los celos de su ex por el exitoso bufete independiente de Morgan. Morgan estaba sentada en mi mostrador cortando verduras mientras yo sazonaba el pollo. Nuestros movimientos se sincronizaron después de semanas de intimidad doméstica. Rebecca era brillante, pero inestable, comenzó Morgan. Su voz se estabilizó por primera vez en días. Todo le servía de material para escribir. Nuestras peleas se convirtieron en escenas de sus novelas. Mis reflexiones terapéuticas se convirtieron en desarrollo de personajes. Grababa nuestras conversaciones privadas sin permiso, atribuyéndose licencias artísticas. Eso es horrible. Cuando mi consulta empezó a crecer y la suya se estancó, se convenció de que le estaba robando su energía creativa. Dijo que usaba técnicas terapéuticas para drenar su inspiración y redirigirla hacia mis clientes.
Hice una pausa en la cocina, reconociendo la proyección en las acusaciones de Rebecca. Te culpó de sus propios bloqueos creativos. Exactamente. La pelea final ocurrió cuando exigió acceso a los archivos de mis clientes para fines de investigación. Cuando le expliqué la ética de la confidencialidad, explotó, alegando que me importaban más los desconocidos que nuestra relación. Así que escribió unas memorias pintándote como el villano, convirtiéndose en víctima de manipulación psicológica en lugar de reconocerlo. Intentó explotar mi trabajo profesional para obtener beneficios artísticos. Morgan dejó el cuchillo y finalmente me miró a los ojos. Dejé que me convenciera de que su versión era la verdad. Ya no, dije, rodeándola del mostrador para abrazarla. Nunca más. Mientras se derretía en mis brazos, sentí que sus muros finalmente empezaban a derrumbarse. Con la verdad finalmente dicha entre nosotros, nuestra relación dio un giro hacia algo más profundo y honesto, donde la vulnerabilidad de Morgan sobre su pasado me permitió compartir mis propios miedos sobre el compromiso y la intimidad emocional. Las pruebas documentales que había reunido se convirtieron en munición para el equipo legal de Morgan, que presentó una denuncia por difamación contra la editorial de Rebecca. En cuestión de días, varias grandes cadenas de librerías retiraron las memorias a la espera de una investigación. Está funcionando, dijo Morgan, revisando los correos electrónicos de su abogado durante el desayuno. 3 antiguos amigos en común han accedido a testificar sobre el comportamiento controlador de Rebecca durante su relación. Estoy aterrorizada, admití, llenándole de nuevo la taza de café. No se trata de Rebecca ni de la demanda, sino de nosotros. ¿Por qué? Porque nunca me había sentido tan conectado con otra persona. Se siente demasiado bien para ser sostenible. Morgan extendió la mano por encima de la mesa de la cocina y la cubrió con la suya. ¿Y si dejáramos de esperar el desastre y empezáramos a creer en nuestra felicidad? La simplicidad de su pregunta deshizo años de condicionamiento defensivo. Había pasado tanto tiempo protegiendo mi corazón del dolor potencial que había olvidado cómo aceptar la alegría. Apoyarnos mutuamente durante la tormenta mediática nos unió más de lo que cualquier crisis podría separarnos. Y la noche en que la controversia finalmente se calmó. Celebramos nuestra supervivencia con una pasión que nos hizo sentir como si volviéramos a casa. La Junta de Ética absolvió a Morgan de todos los cargos, alegando pruebas insuficientes y cuestionando la credibilidad de Rebecca. Sus antiguos clientes empezaron a regresar, disculpándose por dudar de su integridad. Te lo debo todo, susurró Morgan mientras yacíamos enredadas entre mis sábanas, con la luz de la luna filtrándose a través de las cortinas que ninguna de las dos se había molestado en cerrar. No me debes nada, respondí, trazando patrones en su hombro desnudo. Nos salvamos mutuamente. Lo que siguió fue hacer el amor que trascendió el deseo físico. Una gratitud desesperada se transformó en una tierna celebración. Nuestros cuerpos decían verdades que nuestras palabras no podían capturar. Años de prudente distancia se desvanecieron mientras nos redescubrimos con renovado aprecio. Cada roce esperaba con la certeza de que casi habíamos perdido esta conexión para siempre. Después, mientras mis latidos se calmaban y mi respiración se estabilizaba, Morgan se acurrucó contra mí con total confianza. Te amo, susurró en la oscuridad. Yo también te amo, respondí. Palabras que había tenido miedo de pronunciar, que finalmente encontraban voz. 3 meses después, cuando Morgan sugirió que adoptáramos juntos a uno de los perros del refugio, me di cuenta de que, entre clasificar la ropa donada y enfrentarme a escándalos públicos, había encontrado el tipo de amor que había dejado de creer que existía. Estábamos en las perreras donde había comenzado nuestra sanación, viendo a un border collie mestizo llamado Charlie demostrar su inteligencia resolviendo rompecabezas con una velocidad asombrosa. Es perfecto, dijo Morgan, arrodillada junto a la jaula de Charlie mientras éste apretaba el hocico contra la malla metálica. ¿Estás segura de que estamos listos para este nivel de compromiso?, pregunté, aunque mi corazón ya lo había decidido. Estoy lista para todo contigo, respondió. Y algo en su tono sugería que se refería a algo más que a tener un perro. Charlie pareció percibir nuestra conexión. Meneaba la cola con furia mientras los voluntarios del refugio preparaban los papeles de adopción. Mientras firmábamos los documentos, convirtiéndonos en sus tutores conjuntos, me di cuenta de que estábamos creando nuestro primer vínculo legal como pareja. Esto parece una práctica,
murmuró Morgan mientras acompañábamos a Charlie al estacionamiento. ¿Para qué? Para todo lo que viene después. De vuelta a casa con Charlie entre nosotros en el asiento trasero, con la cabeza apoyada con satisfacción en el hombro de Morgan, sentí que las piezas de mi vida encajaban a la perfección. La clínica veterinaria que había construido, la mujer de la que me había enamorado perdidamente, y ahora esta alma rescatada que completaría nuestra peculiar familia. Gracias, dije al entrar en mi casa. Por adoptar a Charlie, por enseñarme a dejar de protegerme de la felicidad. Nos enseñamos mutuamente, corrigió Morgan, inclinándose para besarme mientras Charlie se emocionaba ante la perspectiva de explorar su nuevo territorio. Esa noche, viendo a Morgan ayudar a Charlie a acomodarse en su cama junto a nuestra cómoda, comprendí que el amor no era la aterradora vulnerabilidad que siempre había temido. Era la valentía de construir algo hermoso a pesar de la incertidumbre. Mudarnos juntos se sintió como la decisión más natural que habíamos tomado, con sus consejos terapéuticos a la perfección. Equilibrar mi horario veterinario y nuestro Border Collie rescatado nos trajo una alegría inesperada. 6 meses después de adoptar a Charlie, el contrato de arrendamiento de Morgan estaba a punto de renovarse y la decisión prácticamente se tomó sola. Su consulta no solo se había recuperado, sino que prosperaba. La demanda le está atrayendo publicidad, atrayendo a clientes que buscaban específicamente su experiencia. La mitad de mis muebles ya están aquí, de todos modos. Se rió, examinando las cajas esparcidas por mi sala. Charlie ha reclamado tu sofá como su territorio. Nuestro sofá, la corregí, abrazándola por detrás mientras ella ordenaba los libros de terapia en los estantes recién instalados. Nuestro territorio. La domesticidad nos sentaba de maravilla. Morgan terminaba las sesiones vespertinas y, al llegar a casa, me encontraba revisando los expedientes mientras Charlie practicaba agility en el jardín. Cocinábamos juntas, compartiendo ideas sobre los patrones de comportamiento que habíamos observado. Nuestra experiencia profesional se entrelazaba a la perfección con la conexión personal. Tu caso de collie ansioso me recuerda a mi cliente con problemas de abandono, decía Morgan. Cortando verduras mientras yo sazonaba la pasta. Respuestas desencadenantes similares, especies diferentes. La misma solución, sin embargo. Trabajo de límites constante y paciente. Estas no eran las conversaciones que habíamos empezado en las reuniones de café de voluntarios. Eran los intercambios profundos y cómodos de compañeros que habían construido algo duradero juntos. El día que Morgan me propuso matrimonio durante nuestro paseo matutino por el río Mississippi, con la luz del amanecer pintando bastones, rojos y dorados, y nuestro perro persiguiendo aves fluviales, dije que sí antes de que terminara de preguntar. Ocurrió un martes de abril, con el aire cargado de madreselva y posibilidades. Desarrollamos una rutina de paseos al amanecer antes de que abrieran nuestras respectivas consultas. Charlie se adelantaba a saltos mientras hablábamos de todo, desde casos de clientes hasta planes para el fin de semana. Julia Morgan se detuvo, su voz denotaba un nerviosismo inusual. Hay algo que necesito preguntarte. Me giré y la encontré arrodillada en el sendero del río Mississippi, con una pequeña caja de terciopelo abierta en las palmas. El diamante reflejó la luz de la mañana, proyectando arcoíris sobre su rostro mientras Charlie volvía para investigar la interrupción de nuestra rutina de paseos. ¿Quieres casarte conmigo?, dijo simplemente. Sí, susurré antes de que pudiera explicar o dar más detalles. Absolutamente, sí. El anillo se deslizó en mi dedo a la perfección, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Charlie ladró su aprobación mientras las aves fluviales volaban en círculos sobre nuestras cabezas y Morgan se levantó para besarme mientras el Mississippi fluía interminable hacia el golfo. Te amo más allá de las palabras, susurró contra mis labios. Entonces demuéstramelo cada día por el resto de nuestras vidas, respondí, mientras planeaba nuestra pequeña ceremonia de boda para la primavera siguiente, rodeada de los voluntarios de la comunidad que, sin saberlo, nos habían unido. Me maravilló cómo los encuentros inesperados de la vida pueden transformarlo todo cuando eres lo suficientemente valiente como para dejarlos. Elegimos el centro comunitario donde nos conocimos, decorando el salón principal con flores de jardines locales y fotografías que narraban nuestra transición de desconocidos a almas gemelas. La lista de invitados reflejaba nuestras vidas entrelazadas, colegas veterinarios, pacientes de terapia que se habían convertido en amigos,
refugios de animales, voluntarios y los miembros de la coalición ambiental que presenciaron nuestra primera conversación entre suéteres donados. Las memorias de Rebecca hacía tiempo que habían desaparecido de las listas de los más vendidos, reemplazadas por historias más auténticas que no requerían destruir a otros para alcanzar el éxito literario. Pequeña ceremonia, máximo significado, dijo Morgan mientras revisábamos la disposición de los asientos en la mesa de mi cocina. Perfecto, asentí, observándole escribir tarjetas de lugar con una elegante caligrafía mientras Charlie supervisaba desde su cama cercana. La mañana de nuestra boda, me desperté y encontré a Morgan ya vestida con su sencillo vestido color marfil, de pie junto a la ventana de nuestra habitación, observando a los voluntarios acomodar las sillas en el patio del centro comunitario. ¿Lo pensaste mejor?, pregunté, uniéndome a ella en la ventana. Solo que ojalá lo hubiéramos hecho antes, respondió, volviéndose hacia, ayúdame con mi propio vestido. Era de seda azul oscuro que combinaba con sus ojos. La ceremonia en sí fue como la conversación más natural que jamás habíamos tenido. Votos escritos con el corazón y hablados con testigos que presenciaron nuestra historia de amor en tiempo real. Cuando el oficiante nos declaró casados, Charlie gritó desde su lugar de honor junto al altar, provocando la risa de todos los presentes. Caminando de vuelta por el pasillo, de la mano, vi las hojas de inscripción de voluntarios aún pegadas a la entrada del centro comunitario. Los mismos tableros donde nuestros nombres habían aparecido por primera vez, separados alfabéticamente. Ahora compartirían la misma fila para siempre.